Hola, buenas tardes para los estudiantes de auditoría de la Universidad de Sucre, programa de Contaduría Pública, jornada matinal. Esta será nuestra primera clase virtual, nuestro primer video. Vamos a explicar hoy el tema del análisis de los riesgos y la materialidad contemplada en la NIA 200. La NIA 200, Objetivos Globales de la Auditoría Independiente y realización de la auditoría de conformidad con las NIA. Para ponerlos en contexto, recordemos que estamos hablando de la planeación de la auditoría. Recuerden que la auditoría tiene 3 etapas. Vamos a recordar acá, vamos a ver lo que ya habíamos visto en clases pasadas. La auditoría tiene 3 etapas. Una primera fase, que es la planeación. Hay que planear la auditoría. Veamos acá, aquí está, fases de la auditoría. La auditoría, la primera fase de la auditoría es planeación y programación, la segunda ejecución y la tercera el dictamen o informe. Bueno, recordemos que los elementos de la planeación, allí están las NIAs que se refieren, que sustentan la planeación de una auditoría, son las NIAs 300 a la 315. Le vamos a hablar del análisis de los riesgos y la materialidad. La planeación tiene, como lo vimos en clase pasada, una primera etapa, y esta etapa está clasificada en las siguientes fases. Recuerden, primero, conocimiento y comprensión de la entidad. Segundo, objetivo y alcance de la auditoría. Y tercero, análisis preliminar del control interno. Esa fue la última clase presencial. Hablábamos del control interno porque era importante el control interno en una empresa. Hablábamos del COSO, que es el estándar que emiten los pronunciamientos sobre control interno. Y ahora viene como cuarto ítem, análisis de los riesgos y la materialidad. Bien, entonces aquí estamos recordando lo que vimos sobre control interno. Recuerden que es importante en el control interno tener una serie de documentos como el estatuto, el organigrama, manual de funciones, manual de procedimientos, etc. Y había quedado como estudio de parte de ustedes descargar cada uno de esos documentos. Bien, pero entremos entonces en materia en el punto 4, con relación al punto 4, que es el análisis de los riesgos y la materialidad. La palabra riesgos, ustedes saben qué significa. Riesgo es la probabilidad de que algo ocurra y nos impacte negativamente. Quien va a realizar una auditoría también corre riesgo. El riesgo de realizar una auditoría para el auditor representa la posibilidad de que exprese una opinión errada. Se pueden imaginar ustedes un auditor dando una opinión errada. Es gravísimo, gravísimo para el que contrata su servicio, porque un auditor brinda un aseguramiento alto y como brinda un aseguramiento alto, quien lo contrata confía en él, en su informe, porque es que los informes del auditor sirven para tomar decisiones. Cuando realizamos una auditoría es porque aplicamos unos procedimientos y esos procedimientos me van a dar las evidencias necesarias para poder opinar. Bueno, en auditoría se conocen 3 tipos de riesgo. Riesgo inherente, aquí lo vemos, riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. Entonces, el auditor
debe brindar seguridad al contratante, porque el auditor es un contratista. Si no la brinda en los términos esperados por el contratante, entonces el riesgo se denomina riesgo de auditoría, como ya lo habíamos dicho. Entonces, hablemos del riesgo inherente. ¿Qué es el riesgo inherente? Bueno, esa palabra inherente significa que está dentro de. Lo inherente, de forma general, la podemos definir como lo que está dentro de. Entonces, en términos prácticos, el riesgo inherente es la susceptibilidad que por naturaleza un auditor independiente no puede brindar certeza total. ¿Por qué? Porque tiene las manos atadas. Porque hay una circunstancia que él no las controla dentro de la organización que audita. Por ejemplo, en las partidas contables, existen partidas contables que pueden estar registradas, evaluadas, presentadas o reveladas en forma errónea. Es el caso de las estimaciones y las provisiones. Recuerden que bajo NIF, las estimaciones y ciertas provisiones son de manejo única y exclusivamente de la administración de la empresa. El auditor allí no puede modificar nada, es decir, solamente debe sugerir, porque las normas internacionales de información financiera le dieron esa facultad al administrador de estimar. Entonces, las estimaciones son suposiciones, juicios, proyecciones, cálculos aritméticos, hechos, repito, por la administración. Y razón por la cual la auditoría es más persuasiva. El auditor solamente tiene que decirle a la administración que cambie algunos cálculos aritméticos que de pronto pueden ser muy exagerados o por el contrario no son muy generalizados. Entonces, pero a nivel de sugerencia se lo puede decir. Veamos un ejemplo para poder entender esto del riesgo inherente. La Sociedad Andina adquiere el día 2 de febrero de 2018 un edificio con el fin de utilizarlo para el desarrollo de su actividad productiva. El valor del terreno es 50 millones de pesos y el valor de la construcción 400 millones. El método de depreciación utilizado es el de línea recta. La vida útil del edificio se estima en un principio en 50 años. Fíjense que esto de la vida útil cambió con las NIF, porque antes de las NIF en Colombia, la vida útil estaba decretada, recuérdenlo, en el decreto 2649 de 1993, se decía claramente que los edificios, por ejemplo, tenían una vida útil de 20 años, que los muebles y enseres y equipos tenían una vida útil de 10 y que los vehículos tenían una vida útil de 5 años. Bueno, eso cambió. Ya las NIF dicen, no, no es cierto que los edificios tienen una vida útil de 20 años. Eso no es cierto, eso es falso. Porque hay edificios que pueden durar 50, 60, 100 años. Entonces, las NIF dejaron a disposición de la administración la estimación de esa vida útil. Fíjense, este es un ejemplo que cabe aquí en el riesgo inherente porque es una decisión administrativa. Bueno, se paga por bancos el total del importe de la compra en el momento de la adquisición. Bueno, aquí no vamos a hacer el registro contable ni nada, sino que vamos a suponer que un año después, el día 2 de febrero de 2019,
el edificio sufre un incendio de grandes proporciones que afecta a la estructura básica del mismo. Los auditores externos estiman, apoyados en expertos, porque esa estimación no la hace un auditor, sino los expertos peritos, estiman que la vida útil del edificio podría haberse reducido hasta en 10 años, imagínense. O sea que después del incendio ya la vida útil no puede ser de 50 años, sino de 40. Entonces, esa diferencia de 10 años afecta el importe de los resultados al final de cada ejercicio porque la depreciación sería mucho mayor, lógico. Entre menos años la depreciación es mayor. Entonces, aquí se ve claramente que si la administración no cambia la vida útil, los resultados del ejercicio, porque la cuenta gasto por depreciación afecta a los resultados, se afectan también. Entonces es decisión de la empresa cambiar la vida útil del edificio. En este caso los auditores lo que pueden hacer es solo sugerir el cambio de la vida útil del edificio. Pero fíjense, como ven allí, es algo que se les escapa de las manos al auditor, por lo que él lo que tiene que hacer es sugerir solamente, porque ya practicó las pruebas apoyado a un experto y encontró que la vida útil del edificio debería ser 40 años y no 50. Otro ejemplo de estimación contable es el siguiente. Miren, este ejemplo también es muy práctico. Dice, la entidad mantiene al 31 de diciembre del año 2018 un portafolio de cartera de crédito vencido de la siguiente manera: créditos de consumo. En deuda, entre 1 y 90 días, 2.800.000. Entre 91 y 180 días, 60.000. Y más de 180 días, 30.000. Entonces, las NIP para PYME establece textualmente que una entidad evaluará el deterioro de otros activos financieros, entre ellos la cartera, agrupándolo de manera individual, agrupándolo o de manera individual, es decir, uno por uno o de forma grupal. Entonces, para este caso, sobre la base de características similares de riesgo de crédito. Entonces, para el caso planteado, los créditos de consumo guardan características similares, es decir, de forma grupal se hace el análisis. Por lo que se puede recurrir a las estadísticas y tasas de recuperación pasadas como base para el cálculo del deterioro. Veamos el cuadro. Entonces hacemos un cuadro con 3 columnas. El valor vencido de 1 a 90 días es 2.800.000 para el primer caso, 60.000 para el segundo, de entre 91 y 180, y 30.000 para el tercer caso, más de 180 días. La tasa de recuperación histórica, es decir, que históricamente en la empresa se ha comprobado que las deudas entre 1 y 90 días se recuperan en un 93%, que entre 91 y 180 días se recuperan en un 45%, y que más de 180 días se recuperan en un 12%. Esa es información estadística de la empresa. Quiere decir que si tú multiplicas 2.800.000 por el 93%, eso te da 2.604.000. Para el primer caso, para la primera columna, 27.000 para la segunda columna y 3.600 para la tercera columna. La diferencia, o sea, ese 7% que no se recupera, es pérdida por deterioro. Y ahí vemos los valores. 196.000 para el primer caso, 33.000 para el segundo caso y 23.400 para el tercer caso. Entonces, bueno, el registro contable de la pérdida por deterioro bajo NIT es
la sumatoria de 196.000 más 33.000 más 23.400. Eso da un gasto por deterioro de 255.400 pesos contra provisión por deterioro. Entonces, fíjense ustedes que esas son estimaciones contables hechas por la administración con base en estadísticas de la administración, donde el auditor no tiene decisión, sino que él puede de pronto, con sus procedimientos y sus pruebas, reevaluar allí las estimaciones. Entonces, en este caso, se reconoce que la administración de la entidad auditada es la responsable de diseñar e implementar los mecanismos necesarios para reducir los posibles efectos que puede tener este tipo de riesgo sobre los estados financieros. O sea, en esta clase de riesgo no hay responsabilidad del auditor. Queda claro entonces que allí la responsabilidad es totalmente de la empresa. Vámonos para el riesgo de control, otro tipo de riesgo de auditoría. El riesgo de control en la práctica es la probabilidad de que los sistemas de control interno, fíjense, nosotros hablamos de control interno en la clase pasada, y control contable diseñados e implementados por la administración de una entidad sean incapaces de prevenir o en su defecto de detectar y corregir errores de importancia relativa en las cifras de sus estados financieros. Recuerden que la responsabilidad de implementar medidas de control en una empresa es de la administración. La administración es la que tiene que siempre poner los controles, porque donde no se controla hay anarquía, hay desorden, se pierden los recursos, hay que controlar. Entonces, cuando no se tiene la capacidad de controlar, el riesgo de control es altísimo. Pero eso no es responsabilidad del auditor, es responsabilidad de la administración. Entonces, el diseño e implementación de esos sistemas de control interno y de control contable son de la administración. La responsabilidad de minimizar los efectos del riesgo de control recae sobre esta última. Es decir, en esta clase de riesgo no hay responsabilidad del auditor. Un ejemplo de riesgo de control es el siguiente. Veámoslo. Para el proceso de ventas, por ejemplo, las ventas en una empresa comercial, las cuentas por cobrar y recaudo, se toma el pedido de un cliente, se verifica todo el proceso desde el recibo de la orden del cliente. Por ejemplo, si quiere comprar 1.000.000 de pesos en mercancía, se toma el pedido, luego se vende. Si es a crédito, se hace la factura de venta a crédito. Si es de contado, se hace el recibo de caja y la factura de venta. Bueno, desde el recibo de pago de la factura hasta su registro en los libros, observando la existencia de los controles de autorización, o sea, debe existir desde ese, digamos, desde esa trazabilidad, debe existir controles de autorización, es decir, quién autoriza la venta, quién autoriza el recaudo, quién autoriza la entrega de la mercancía, quién revisa que la mercancía esté bien en buen estado, que la factura de venta corresponda con el valor de la mercancía, quién concilia la cartera, quién segrega funciones, es decir, todo eso es control, señores. Entonces, si no hay autorización, si no hay revisión, si no hay conciliación y si no se segregan las funciones, claramente se ve que el control interno está fallando. Entonces, ese es el riesgo de control, repito, el riesgo de control es exclusivamente de responsabilidad de la administración. Y pasemos al tercer riesgo de auditoría, que se llama riesgo de detección. El riesgo de detección es responsabilidad directa del auditor independiente, es decir, esta sí es responsabilidad del auditor, ¿eh? Esta sí no es atribuible a la administración. Y consiste fundamentalmente en la posibilidad de que cometa errores, de que el auditor cometa errores en el proceso de la auditoría.
Y eso lo lleva a emitir una opinión equivocada. Entonces, desde el punto de vista técnico, el riesgo de detención se deriva de dos factores, a saber, el riesgo de muestreo, y aquí ya no, ya cuando hablamos de muestreo, ustedes tienen que recordar cómo se hace, se toma un muestreo estadístico, es el riesgo de que las transacciones o saldos que contienen representaciones erróneas de importancia relativa no sean seleccionadas como parte de las muestras que el auditor independiente utiliza para el desarrollo de sus procedimientos de auditoría. Bueno, en este sentido yo siempre le he dicho a mis alumnos que en la medida que puedan tomar la población total es mucho mejor. Por ejemplo, en un concesionario de vehículos es fácil contar los vehículos, los inventarios. Ahí, ¿para qué vamos a tomar muestras si es fácil contar los vehículos que están en el punto de venta? Pero en cambio, en una super tienda, un supermercado, el Éxito, SAO, es muy difícil tomar toda la población, hay que tomar muestras. Entonces el riesgo de muestreo consiste en que no tomemos las muestras representativas y por ende el valor de los inventarios no sea materialmente importante. Ese es el riesgo. Y el otro riesgo no asociado con el muestreo representa el riesgo de que un auditor independiente no sea capaz de detectar representaciones erróneas de importancia relativa producto de su falta de pericia, conocimiento y experiencia, diligencia y cuidado profesional en el diseño y desarrollo de sus procedimientos de auditoría. Es decir, son riesgos no asociados con el muestreo. Pero aquí el auditor puede correr el riesgo aún mayor de no seleccionar partidas importantes, que tengan un valor importante, y por ende cometa el error de valorar la cuenta, darle un valor que no corresponda a lo razonable. Bueno, algunos ejemplos de los riesgos que se pueden presentar en los estados financieros, el riesgo de detención, por ejemplo, aquí vemos cuentas por cobrar que no existan. Imagínense qué tal uno como auditor deje pasar en los estados financieros cuentas por cobrar que no existan, es decir, que sean ficticias. Las cuentas por cobrar que no existan, yo siempre las he analizado y por lo general son consecuencias de un fraude. Se inventa un cliente en el software, se le llenan los datos, dirección, etcétera. A veces tienen una cédula falsa, una dirección falsa, y ahí lo que hacen es sacar la mercancía de la bodega, elaborar una factura a nombre de ese cliente ficticio y por ahí se roban la mercancía. Bueno, activos sobrevaluados, es decir, que tengan un valor excedido de su valor normal. Estamos hablando, por ejemplo, de los inventarios. Recuerden, los inventarios bajo NIF ahora tienen que presentarse y reconocerse a diciembre 31 en su valor neto de realización. Entonces pueden estar sobrevaluados esos valores. Lo mismo pasivos subvaluados, sustracción de activos, ingresos no reconocidos en el periodo correcto. Es decir, para evadir impuestos, por ejemplo, muchas empresas no reconocen todas las ventas. Bueno, y ya para terminar este tema, les voy a presentar un ejercicio aquí rápido. En una columna está el tipo de riesgo y en la otra columna está lo que corresponda, unir la flecha. Por ejemplo, vamos a ver si lo podemos minimizar un poco para que se vea mejor el cuadro. Bueno, lo minimicé mucho. Aquí. Ahí. Bueno. Por ejemplo, tipo de riesgo.
El auditor puede seleccionar un procedimiento o una prueba que no sea el adecuado para la naturaleza de las afirmaciones sobre lo que pretende obtener evidencia. ¿Eso qué es? ¿Eso lo relacionan ustedes? ¿Eso sería un riesgo inherente, un riesgo de control o un riesgo de detección? Dice claramente que el auditor puede seleccionar un procedimiento o prueba que no sea el adecuado sobre la naturaleza de las afirmaciones sobre lo que pretende obtener evidencia. Esto es claramente un riesgo de detección. O sea, allí corre el riesgo que no seleccione eh, las que con sus pruebas no seleccione adecuadamente una partida. La segunda, la medición contable de una determinada cuenta requiere de una estimación de un alto grado de subjetividad. Por ejemplo, estimación por incobrabilidad de cartera vencida. Bueno, claramente eso es un riesgo inherente. Ya esa es responsabilidad de la administración, las estimaciones. Y la tercera, las órdenes de pago se elaboran manualmente sobre formatos preestablecidos sin prenumerar. Ya cuando nos dice sin prenumerar, lo asociamos con un riesgo de control porque las órdenes de pago todas deben estar prenumeradas. Las emitidas diariamente se remiten en lote a contabilidad para su registro contable. Entonces claramente aquí se ve que si una orden de pago no está prenumerada es una falla de control interno. Y esa es responsabilidad de la administración. Bueno, eso era todo. Ya en una próxima clase le hablaremos de la planeación específica de la auditoría que está relacionado con la NIA 300. Bueno, muchachos, les pido por favor que analicen la clase y si tienen alguna pregunta que hacer, me la pueden hacer al grupo de WhatsApp que creamos. Bueno, feliz tarde, que pasen bien. Hasta luego.